Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera charla en el marco de la 11ª edición de la Diplomatura de Estudios en Gestión Deportiva. Mi nombre es Diego Almanza y este es un taller virtual. Es un taller virtual en el cual vamos a hablar sobre cómo funciona el sector deportivo, una suerte de introducción a lo que son los conceptos de la gestión deportiva, ¿no? Entonces, seguramente aquí tengo en la audiencia gente que quiere interesarse o está interesada en la gestión deportiva o le interesa el deporte y quiere saber cómo puede ingresar a trabajar o cómo saber más sobre este sector, qué oportunidades existen, cuáles son los desafíos. Y en base a ellos también es que hemos hecho esta charla o este taller virtual para que ustedes puedan tener más información sobre ello y sobre eso ver cómo podemos actuar. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Voy en este momento. Uy, ¿dónde está? A ver, ahora sí. Comparto una vez más. Perdónenme. Ahora sí, ya compartí con sonido. Ya, perfecto. Listo, comenzamos. Comenzamos. Ya hemos pasado las 90 personas. Excelente. Pueden colocar en el chat, por favor, si es que se llega a ver la pantalla. Yo sé que sí, pero para los que han entrado ahora último, soy el que está seguro que también ustedes lo pueden ver. Este es el taller virtual, primer taller virtual en el año sobre cómo funciona el sector deportivo, una introducción a la gestión deportiva. Yo sé que aquí anteriormente en charlas más privadas me conocen, ¿no? Ya les he hablado un poquito sobre la diplomatura, sobre los cursos en general, pero igual también es una oportunidad que en este taller de que sepan un poquito quién soy, ¿no? Yo me llamo Diego, Diego Almanza. Aquí, esta es una diapositiva un poco pasada, ¿no? Porque aquí coloco que fui coordinador comercial en la Federación Deportiva Peruana de Natación, pero eso fue hace también un poco más de un año. Pero a ver, básicamente, ¿no? Yo soy licenciado en gestión empresarial en esta casa de estudios, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y justamente por ser licenciado es que tengo una tesis, por lo cual se sustentó y finalmente obtuve la licenciatura. Esta tesis es de gestión deportiva, ¿no? En este caso fue sobre gestión de patrocinios en un club de fútbol profesional, en este caso el Sport Boys, el Callao. Pueden revisarla si desean o también me la pueden pedir. Yo, además de tener este grado de licenciatura, es que he egresado de programas de gestión deportiva, como la diplomatura de esta edición perdón, de esta diplomatura de gestión deportiva en la Católica. Yo formé parte de la cuarta edición y también formé parte de la primera edición de la especialización en marketing y patrocinio deportivo en esta casa de estudios, ¿no? A nivel de experiencia laboral, a ver, yo creo que la experiencia más longeva, la más grande es la que tengo aquí, específicamente en la Universidad Católica. Ya son poco más de 5 años en los cuales ya hemos construido esta comunidad, ¿no? De gestores deportivos que ya se ha convertido en la más grande del país, ¿no? Con casi 10 años de existencia, de 2017. Pero claro, además de estar aquí en Gestión Deportiva PUC, he formado parte, a ver, para esto, la Universidad Católica es parte del sistema deportivo nacional, ya hablaremos de eso, pero también he formado parte del circuito federativo, ¿no? Dentro de esa experiencia ha sido una súper gratificante el pertenecer a la Federación Deportiva Peruana de Natación, hoy Federación Deportiva Nacional de Deportes Acuáticos, como coordinador comercial. Estuve ahí durante un año y medio. También en la propia Universidad Católica he estado en dirigiendo campañas comerciales, ¿no? En programas ya un poquito desligado del deporte, programas ya de gestión de proyectos, metodologías ágiles, pero volviendo al deporte, y luego de la federación es que estuve también un tiempo como ejecutivo de cuentas en la agencia de marketing deportivo Tempo Sports, que es una agencia que trabaja mucho dentro del ecosistema del running, ¿no? Ya sea con la productora Perú Runners, que seguramente la deben conocer ustedes por la Lima 42K, por la Media Maratón de Lima, por la, la Vuelta a Miraflores, Más Mujeres en Meta, entre otros, la Media Maratón del Callao, pero también con muchos proyectos en el circuito del running con marcas que participan en eventos de running, ¿no? Activaciones de marcas, producción de eventos, entre otros. Entonces, básicamente esa es mi experiencia laboral, pero ahora, actualmente, además de estar aquí en la Universidad Católica, es que yo llevo a cabo proyectos independientes, ¿no? Con algunas academias, ya sea con las campañas de verano, entre otras actividades que también yo manejo de forma independiente, ¿no? Tienen ahí mi LinkedIn, me pueden seguir como Diego Almanza o pueden colocar aquí el link Diego Almanza Q, ¿no? Me pueden seguir. eh,
con mucho gusto también les devuelvo el follow y también para hacer una comunidad un poquito más grande. Es más, les invito a que puedan colocar su cuenta de LinkedIn en el chat para que todos nos podamos seguir. Eh, lo mencionaré más adelante, pero es súper importante que todos ya nos conectemos desde ya, ¿no? A ver, ya que me conocen, vamos a empezar con la charla como tal, ¿no? También era un poquito importante el que les cuente un poco, digamos, de mi perfil para poder eh, tener una cierta credencial para poder dar una charla que, claro, no soy un profesor de la diplomatura, ¿no? Pero dentro de mi experiencia sí les puedo contar un poco sobre qué es el sector deportivo y justamente algo que yo trato de hacer con estas charlas, que tampoco duran mucho, duran unos 40 minutos aproximadamente, es que siempre se queden con algo. Va a ser difícil, por no decir imposible, que se queden con todo lo que les voy a decir en la charla, eso es imposible. Creo que en ninguna charla se puede lograr eso, que uno capte al 100% todo lo que uno va diciendo, pero creo que con cosas puntuales sí yo me sentiré satisfecho, ¿no? Que es que, a ver, y para eso ya hemos pasado las 100 personas conectadas, esto está súper bueno. Eh, es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos del sector deportivo, está bien decir sector deportivo, pero yo quisiera invitarlos a que ya empecemos a usar ese término, Sistema Deportivo Nacional, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a Sistema Deportivo Nacional, nos estamos refiriendo al sector deportivo o también a la industria deportiva, como ustedes lo prefieran definir, pero agreguen a su vocabulario el término Sistema Deportivo Nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque no es un término que se creó de forma gratuita, que se los invito a que lo integren de forma porque yo quisiera, sino es porque es un término que está eh, normado, está dentro de la ley del deporte. Ya mencionaré un poquito más de la ley del deporte más adelante, pero sí es importante que tengan claro de que el sistema deportivo nacional es un término tipificado en la ley del deporte y que justamente tiene una definición. Para partir sobre cómo funciona el sector deportivo, tenemos que entender qué es sector deportivo. Y en este caso tendríamos que hablar de qué es el sistema deportivo nacional. ¿Ok? Entonces, lo primero que me gustaría dejar en claro, o en todo caso lo que me gustaría que ustedes se lleven dentro de esta charla es esto, que empecemos a integrar el término sistema deportivo nacional. ¿Y qué es? Según la ley de promoción y desarrollo del deporte, la ley número 28036, es que es el conjunto de organismos públicos y privados estructurados e integrados funcionalmente que articulan y promueven el desarrollo del deporte en general a nivel nacional, regional y local. Son términos muy técnicos, ¿no? Pero, a ver, una de las cosas que me gustaría rescatar es que tenemos que tener claro de que el sector deportivo o sistema deportivo nacional es un conjunto de entidades públicas y privadas. A veces cuando uno habla del sector deportivo se enfoca mucho en lo privado, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar del sector público. Tenemos que entender que también dentro del sistema deportivo nacional hay entidades públicas. Y justamente para eso es que quiero empezar con una dinámica. Me gustaría, por favor, que me coloquen en el chat. A ver, dentro de lo que ustedes pueden entender del sistema deportivo nacional y que seguramente varios hasta lo pueden conocer mejor que yo, si pueden nombrarme algunas entidades que conforman el sistema deportivo nacional. A ver más o menos para entrar en contexto y ver efectivamente eh, cómo estamos a nivel del entendimiento del sistema deportivo nacional. A ver, ¿lo pueden colocar en el chat? Denme ejemplos de entidades que conforman el sistema deportivo nacional. A ver, federaciones, ok. Rubí Soriano Renade. Renade es un registro como tal, no es una entidad, pero está bien. Cecilia IPD, perfecto. O sea, el IPD, ya hablaremos del IPD. Personas deportivas, excelente, IPD, todos mencionan IPD. Está bien, el IPD es el ente rector, ¿no? Pero menciona más ejemplos. Municipalidades, perfecto. Ernesto. Jean-Pierre, la Federación Peruana de Tenis, excelente. Federación Peruana de Vóley. El Comité Olímpico Peruano, excelente. Federación Peruana de Básquet, bueno, de FPB actualmente, ¿cuáles son las siglas? ¿Es de básquet, de béisbol? Perdóname que no lo tenga, o de boxeo quizás. Clubes de base, perfecto. Gobierno regional, perfecto. FEDUP también es una federación, excelente. Las ligas, clubes deportivos,
FUTEC en el sentido de que es academia. ¿Ok? Está perfecto. Universidad es excelente, Gerardo. Por ejemplo, la PUC es es un agente deportivo, es miembro del Sistema Deportivo Nacional. Gimnasios, claro, con emprendimientos deportivos, academias de vóley, excelente, academias, Federación Peruana de Fútbol, colegios, ok, Paleta Frontón, talleres deportivos, la NPP también, correcto, entidades superiores, perfecto, ministerios, los ministerios forman parte del Sistema Deportivo Nacional, Ministerio de Educación, excelente, Arely, eh, ok, ya, creo que estamos bien, estamos bien. Pero a ver, ¿por qué hago este ejercicio? Porque, a ver, no sé ustedes, pero al menos yo cuando estaba en la universidad y yo llevaba pregrado, puede ser también con una visión mía que es un poco reduccionista o quizás, no creo, porque creo que es una visión que comparten muchas personas con las que yo compartía, es que a veces se tiene la idea de que el sector deportivo o sistema deportivo nacional lo comprende lo siguiente, ¿no? Que claro, forma parte, ¿no? Clubes, aficionados, la liga o la federación, las marcas, de hecho nadie mencionó marcas, medios de comunicación, los deportistas, ¿no? Y en muchos casos, y es correcto, ¿no? Es una primera aproximación válida, pero dentro del entendimiento o digamos, el cómo se discute la realidad del deporte a nivel nacional, se suele centrar mucho en esto, ¿no? Clubes, aficionados, es más, escasamente se menciona incluso hasta el IPD, ¿no? Entonces, pero claro, ahora por lo que les escucho y veo que efectivamente tienen un entendimiento bastante bueno de lo que es el sistema deportivo nacional, sabrán y entenderán de que estos actores, claro, forman parte del sistema deportivo nacional, pero es esto, ¿no? Si es que tuviéramos que ilustrar o graficar atletas libres también, correcto. Si tuviera que graficar el sistema deportivo nacional como si fuera un iceberg, probablemente estos seis actores que he mencionado anteriormente son la punta del iceberg. No, porque es lo visible, es lo que se discute. Si es que cuando uno prende la televisión o entra a un canal de streaming y ve un programa deportivo, normalmente suele ser un programa en el cual se habla sobre el deporte profesional e incluso se puede reducir mucho más a solo hablar de un deporte a nivel profesional, que es el fútbol profesional. Y de hecho, en muchos casos, el fútbol profesional es la puerta de ingreso a muchas personas que también interesantes el deporte, ¿no? De hecho, el cómo yo me interesé por el deporte fue por el fútbol profesional, eso no lo voy a negar es así. Pero convengamos que conforme uno va entendiendo más cosas, va entendiendo de que efectivamente esto es la punta del iceberg. Hay muchas cosas más que hacen de que el sistema pueda funcionar y que pueda sostener el sistema del fútbol profesional. Y hablo en general y también de otros deportes, ¿no? Entonces, convengamos, convengamos que si tuviéramos que ilustrarlo sería así. Hasta este momento estamos siguiendo la línea, estamos claros. Igual estoy en la primera parte, pero sí quisiera saber si estamos todos presentes. Wow, somos más de 100 personas, excelente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Estamos claros? ¿Se me está escuchando bien? Porque al menos en donde yo me encuentro hay un cierto ambiental, pero creo que solo lo estoy escuchando yo. Espero que no les esté afectando. Ya, excelente, excelente. Veo que está todo bien. Listo, continúo. Uy, me fui. Ay, no, en fin. Ok. Pero a ver, el sistema deportivo nacional, más que parecerse a esto, se parece a esto. No, este es un diagrama, esta es una ilustración que me lo estoy tomando. Iba a decir robando, pero no es tomando, porque he colocado la cita, de una PPT de Giovanni Solís, quien también forma parte de la comunidad de gestión deportiva PU, que también ha sido profesora de nuestra diplomatura, que grafica el cómo está compuesto el sistema deportivo nacional, ¿no? En este caso tenemos en el medio al IPD, como bien han dicho todos, ¿no? Creo que ha sido lo más mencionado, como ente rector del sistema deportivo nacional, pero también hay otras entidades, ¿no? Como por ejemplo el Comité Olímpico Peruano, tenemos a las federaciones deportivas nacionales, tenemos a la industria deportiva, en el que si podemos hacer más zoom aquí, podemos hablar de los emprendimientos deportivos, podemos hablar de las marcas, podemos hablar de muchas cosas.
en todo lo que pueda existir una oferta y una demanda, ¿no? Tenemos a los gobiernos locales, gobiernos regionales, ministerios. Tenemos al Ministerio de Educación, obviamente, que es el ministerio eh, que tiene dentro de su ámbito de dirección al IPD. Tenemos al Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos a la propia universidad, a la academia, tenemos a los colegios, también tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un ecosistema muy complejo, un ecosistema, o un sistema, perdón, un sistema muy, muy grande, complejo, en el que entre estas entidades existe una suerte de correlación en la cual, en la medida de que trabajen más en forma consonante, en forma coordinada, el sector deportivo va a cumplir sus objetivos. ¿Qué objetivos? Ya lo haremos más adelante, pero más o menos entendamos de que el sistema deportivo nacional o sector deportivo funciona más o menos de esta manera y tiene esta ilustración, ¿no? Uy, qué bueno que se cargó bien, lo había visto medio pixeleado. Pero a ver, justamente para eso, para que este sistema pueda funcionar, es que existen instrumentos o se han desarrollado instrumentos para que este sistema tenga una dirección, para que tenga una suerte, una legitimidad, para que tenga una base legal, ¿no? Entonces, estos instrumentos son los que permiten de que el sistema pueda desarrollarse o que al menos tenga una hoja de ruta. Uno de estos instrumentos que tenemos que entender y comprender es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, la ley número 28, perdón, otra vez. La ley número 28036, la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, la ley del deporte. En este caso, estamos hablando de un instrumento legal, el instrumento que tipifica el sistema deportivo nacional, la ley que determina qué entidades conforman este sistema deportivo nacional, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, etcétera. Yo les invito a leerla. Si es que uno quiere ser gestor deportivo, tiene que entender los instrumentos. Y en este caso, un instrumento clave es el instrumento legal, que es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. No, no lo voy a mencionar aquí a grandes rasgos, pero porque también es la idea de que ustedes puedan ir empándose, porque es una ley con mucho detalle en el cual ustedes tienen que entender la cabalidad y sobre eso también van a tener un mejor entendimiento de el sector deportivo. Ahora, ya tenemos el instrumento legal que nos da una base legal, como, bueno, para la redundancia, pero también hay un instrumento de gestión. ¿Y a qué me refiero con instrumento de gestión? Es un instrumento que le da dirección al sistema deportivo nacional. Y este instrumento de gestión se le llama la Política Nacional del Deporte. ¿Ok? Ya tenemos una base legal, ahora hacia dónde nos dirigimos. Y básicamente dentro de la Política Nacional del Deporte es que existe este diagrama, ¿no? De ese diagrama lo he tomado. Es más, esta, esta Política Nacional del Deporte fue elaborada por el equipo de Anelma Bright, profesor de la diplomatura, y que justamente su equipo desarrolló este esquema en el cual, claro, ustedes probablemente ya hayan visto esta pirámide, ¿no? Que es la pirámide del alto rendimiento. También tenemos un cuadro inferior que es el tema de la gobernanza del sistema deportivo nacional, la masificación, que justamente en la medida que podamos potenciar la masificación, podemos ensanchar más la base de cada una de las partes de la pirámide, también la industria deportiva que permite dotar de recursos y generar valor para cada una de las partes del sistema deportivo nacional. Entonces, este diagrama ayuda mucho a que podamos tener una visión sobre el sistema deportivo nacional, pero en cuanto a objetivos, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Dentro de esta política van a encontrar ustedes objetivos para cada una de estas cinco partes. Para lo que es la alta competencia, hay objetivos y una dirección para lo que es la parte de formación y competencia, hay objetivos para lo que es la parte de iniciación y base, hay objetivos de gobernanza en el CISDEN, hay objetivos de masificación. Entonces, la Política Nacional de Deporte es el instrumento que da dirección a lo que es el sistema deportivo nacional. Claro, hay retos en cuanto a si efectivamente esto se está cumpliendo, si esto se está desarrollando, ya lo haremos más adelante esto, pero existe un instrumento que determina esta dirección, ¿no? Y finalmente hay un instrumento financiero presupuestario, que en este caso es el Programa Presupuestal 101, que también está a disposición de la ciudadanía. Ustedes pueden ingresar al portal
del Observatorio del Deporte Peruano, ¿no? Que está a total libre disponibilidad. Pueden encontrar. Este es un reporte que lo encontré del año 2022. No tengo seguridad ahorita. Mil disculpas. Si es que ya está publicado el reporte, digamos, con este nivel de didáctica, ¿no? Para el año 20, al menos 2024, 2025, te diría que no, pero pueden buscarlo. Pero aquí básicamente ustedes van a encontrar información sobre cómo está dividido, cómo está asignado el presupuesto a cada una de eh, a cada una de las entidades del sistema deportivo nacional, ¿no? En este caso, ya sea las federaciones, ya sea los gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otros. Aquí van a encontrar el nivel de ejecución del presupuesto. Aquí van a encontrar datos sobre cómo ha evolucionado el presupuesto año tras año, cómo se ha ejecutado también el presupuesto. Entonces, es súper importante que ustedes encuentren en este documento información clave para que también entiendan algo que se suele mencionar, que es que en el deporte no hay dinero. Es lo que se suele mencionar a nivel mediático. Yo siempre lo he escuchado. Capaz ahora ya cambió un poco, pero al menos cuando yo estudiaba hace varios años en pregrado, siempre escuchaba que en el deporte no hay dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, con instrumentos como este es que nos damos cuenta que efectivamente sí hay dinero. Y de hecho, hay mucho presupuesto designado para el deporte respecto a lo que finalmente uno termina viendo. El reto aquí, y eso lo veremos más adelante, es el cómo se ejecuta este presupuesto. Si efectivamente hay, uno, una voluntad política, dos, es que también hay capacidad para las personas que van a ejecutarlo de hacerlo, porque finalmente uno puede tener presupuesto, pero si es que los profesionales que están encargados de ello no tienen las capacidades, las competencias para poder ejecutarlo, finalmente este presupuesto no se va a poder ejecutar, ¿no? ¿En qué parte se puede descargar el reporte? Puedes entrar, Luis Ríos, en Google, entras a Observatorio del Deporte Peruano y ahí vas a encontrar en Excel más que nada, ¿no? Porque aquí ya es como una suerte de compendio. Vas a encontrar en Excel justamente datos sobre cómo está dividido el presupuesto para el año 2025, por ejemplo. No creo que 2025, quizás para 2024. O 2025 hasta el primer semestre. Ok. Pero bueno, ya para ir cerrando un poquito esto, es que claro, ustedes me pueden decir, ya, Diego, está muy bonito. O sea, ya me queda claro de que el sistema deportivo nacional es muy complejo y de hecho ya está tipificado. Hay instrumentos que le dan base legal, que le dan una dirección a nivel de gestión. Hay un programa presupuestal que de hecho está, digamos, a libre acceso para toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué falta, no? ¿Por qué es que el deporte no tiene el nivel de avance que uno esperaría? Es que, claro, efectivamente, la ley puede estar dispuesta, puede haber una dirección, pero finalmente si es que el sistema, los agentes deportivos, no hay un convencimiento general, difícilmente va a haber un avance, ¿no? Pero claro, lo estoy diciendo de forma muy etérea. Lo que aquí estoy recopilando son desafíos que se han estipulado en este caso en un documento del proyecto de desafío del CITEN del 2018, que lo podemos ir conversando, pero creo que en su mayoría esto se mantiene todavía, ¿no? En el sector deportivo no es que haya avanzado tanto a nivel, va a haber avance sistémico, desde 2018 hasta ahora. Entonces creo que finalmente estos 10 desafíos se mantienen en muchos casos hasta el día de hoy. Vamos con el primero, ¿no? Un desafío es cómo podemos hacer para garantizar la sostenibilidad económica del deportista de alta competencia si es que descuide su entrenamiento deportivo. Eso es un desafío súper importante, un desafío que probablemente ustedes a veces que lo pueden colocar en el chat. Es algo que es muy recurrente, ¿no? Que es que, ¿cómo hacemos que el deportista pueda dedicarse justamente a su actividad deportiva sin que tenga que preocuparse de cómo sostenerse económicamente? Y claro, esto uno puede decir de que, ok, en el fútbol profesional esto sí existe, porque hay una industria detrás que finalmente hace esto viable. Pero si es que vamos a otros deportes, si es que vamos a la natación, si es que vamos al tenis, si es que vamos al vóley, si es que vamos a el kickboxing, si es que vamos al tenis de mesa, difícilmente esto se va a cumplir, ¿no? Y justamente está ligado al componente de alta competencia, ¿no? Ya luego vamos con más preguntas.
Vamos con el segundo desafío, ¿no? ¿Cómo podemos incrementar, perdón, la práctica recreativa del deporte en las familias peruanas, ¿no? ¿Cómo, y aquí hablamos de un tema de masificación, un tema de hábitos, ¿cómo integramos la práctica del deporte, no tanto por un tema de competencia, sino por recrearse, que integre el hábito del ciudadano en cuanto a, ok, quiero hacer deporte porque me quiero divertir, no tanto por una competencia, sino porque efectivamente el deporte es, ya sea porque es divertido, porque interviene en mi salud de forma positiva, ¿no? Este es un dato de ese año, pero finalmente no es que haya cambiado demasiado. Solo un 12% de la población practica deporte o una actividad física de manera regular. Más del 60% no hace ningún tipo de actividad física y esos se hacen todo también post pandemia, ¿no? O también, o durante la pandemia, perdón. Y es un componente, es un desafío que entra en el componente de masificación. Tres, ¿cómo podemos hacer para que el deporte sea más valorado por las personas? Nuevamente, uno no va a practicar algo y eso es algo que uno puede trasladarlo ya sea al deporte, a la música, al cine, a muchas actividades. Uno no va a practicar algo que no le gusta o uno no va a hacer algo que no valora. Entonces, incluso yendo un paso más atrás, antes de pretender convencer a alguien que haga deporte, tenemos que hacer primero que esta persona entienda que el hacer esta práctica deportiva tiene un valor, ¿no? Y por ejemplo, claro, si bien el fútbol es un deporte valorado por la mayoría de peruanos, otros deportes no tienen esa valoración, ¿no? Y a pesar justamente de la importancia que tiene el deporte para el desarrollo social, individual, si uno revisa los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o también la Agenda 2030, verán que el deporte tiene mucha injerencia en cada uno de estos objetivos. Pero es el reto, es el desafío el de que las personas o los ciudadanos aquí en nuestro país podamos entender el valor que tiene el deporte en el desarrollo de la sociedad y también el desarrollo individual. Número cuatro, ¿cómo podemos hacer para tener un modelo de educación física de calidad replicable en las regiones del país? ¿No? Aquí también tenemos que hablar de descentralización de la educación física. Aquí ya no hablamos tanto de deporte, educación física, alfabetización física, ¿no? Porque finalmente el deporte es el hecho de realizar una actividad física con un conjunto de reglas, ¿no? Y que también tiene un componente lúdico, ¿no? Pero finalmente, antes de hablar de deporte, tenemos que hablar de educación física. Sin embargo, la mayoría de colegios no cuenta con infraestructura ni programas de educación física de calidad. Aquí hablamos de iniciación y de base, ¿no? Si es que nuestros niños no tienen una formación a nivel psicomotriz, a nivel, seguramente alguien que ha estudiado más actividad física y educación física lo puede decir mejor, ¿no? Pero si es que no descentralizamos la educación física de calidad y no invertimos en infraestructura, difícilmente uno puede estar hablando de una base que permita cualquier tipo de objetivo, y no hablamos de objetivo de alta competencia, porque finalmente los objetivos del deporte no necesariamente van hacia tener más medallas, o hacia tener más, o hacia tener más éxitos deportivos. Esa es una visión muy exitista del deporte, porque finalmente el deporte puede ayudar a una sociedad a mejorar indicadores de salud, a dotar de más herramientas a los usuarios que practican el deporte, a enfrentar mejor los desafíos de la vida en la vida profesional, en la vida personal, ¿no? Entonces, finalmente, si es que no tenemos las herramientas a nivel de educación física desarrolladas desde temprana edad, difícilmente uno va a poder avanzar en ello, ¿no? De muchos comentarios. Qué bueno que estén interactuando bastante con lo que estamos comenzando. Y somos 120 personas, excelente. Muchas gracias por estar aquí. Ya estamos cerrando esta parte de los desafíos, pero sí me gustaría que cada uno pueda aportar, ¿no? Punto número 5. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar más y mejor infraestructura para la práctica del deporte a nivel recreativo? En muchos casos, cuando uno habla de inversión en deporte, cuando uno escucha a un candidato, ya sea a nivel municipal o a nivel regional o presidencial, en muchos casos, el invertir en infraestructura hablan de, finalmente se reduce en hacer más canchas de fútbol, losas deportivas, ¿no? Pero difícilmente con una losa deportiva uno puede hablar de infraestructura deportiva de calidad, ¿no?
un soporte del modelo del CISDEN es la generación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura deportiva. Si existe infraestructura, habrá mayores incentivos para practicar deportes. Claro, si es que uno tiene infraestructura de mayor calidad, si es que uno tiene dónde practicar básquet, si es que uno tiene dónde practicar vóley, si uno tiene dónde practicar fútbol, bueno, fútbol en muchos lados hay dónde practicar, ¿no? ¿No? Pero dónde uno puede practicar tenis, dónde uno puede practicar natación, dónde uno puede practicar rugby, muchos deportes, ¿no? Ajedrez. Aquí hablamos de masificación. Uno ya, ok, tiene una base de educación física. Ok, uno quiere practicar el deporte, pero si no hay dónde practicarlo, difícilmente eso se puede desarrollar, ¿no? 6. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la infraestructura y equipamiento deportivo de los deportistas de alta competencia? Y ahora sí vamos a la alta competencia, ¿no? ¿Cómo aseguramos la calidad de infraestructura? Por ejemplo, las estaciones de delegado, ¿no? O perdón, de La Videna, de Villa María del Triunfo, sedes diseñadas para la alta competencia. ¿Cómo se puede hacer para justamente darle ese mantenimiento? ¿Cómo poder tener o mejorar las instalaciones de La Videna, Villa María del Triunfo y tener algunas más que también permitan el desarrollo de la alta competencia, ya sean, por ejemplo, en surf, en paleta frontón, en karate, en natación, entre otros, ¿no? Pero a nivel también descentralizado, ¿no? Continuamos. Número 7. ¿Cómo podemos hacer para identificar talento deportivo y desarrollarlo de forma efectiva? Llevamos en el componente medio, ¿no? De formación y competencia. Para aspirar a contar con deportistas de alta competencia es necesario captar talentos, ¿no? Ya una vez que uno a partir de la base, ¿no? De la pirámide de la alta competencia, uno también tiene que tener la capacidad, ¿no? Y los recursos justamente para poder detectar el talento y a partir de ahí integrar al sistema federado, al sistema de clubes, para justamente poder desarrollar sus capacidades y ya darles herramientas para que puedan participar en torneos de alta competencia, ¿no? 8. ¿Cómo podemos hacer para incrementar el número de profesores de educación física? También es un gran reto, ¿no? Y además del número, la calidad del profesor de educación física, ¿no? Y bueno, en 2018 había un déficit de profesor de educación física, que porque en muchos casos es un ex deportista, alguien que, claro, ha hecho deporte y que finalmente, a partir de esa experiencia empírica, es que en los colegios imparte el curso con su física, ¿no? Pero no necesariamente es alguien que ha tenido una base formativa, alguien que ha estudiado para poder ser profesor. 9. ¿Cómo podemos hacer para incrementar la práctica de deportes no tradicionales, ¿no? ¿Cómo diversificamos, por ejemplo, la natación artística, los clavados? ¿Cómo diversificamos el squash? ¿Cómo diversificamos o cómo incrementamos la participación en handball? ¿Cómo incrementamos la participación en waterpolo? Entre otros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que, bueno, es un poquito quizás se repite de un desafío anterior, ¿cómo podemos hacer que los niños valoren el deporte desde temprana edad? Claro, más allá de un convencimiento del padre es que también el niño pueda ver, ¿no? Que efectivamente, que valore el deporte, que le parezca divertido, que le parezca, que vea en un deportista peruano que está triunfando a nivel nacional y en el extranjero, que vea un referente, ¿no? Exista realmente una cultura deportiva eh, que se puede inculcar desde una etapa inicial, una etapa temprana de la edad de un niño, de una niña, ¿no? Que tengan sus héroes también. Eso también es uno de los objetivos de esta competencia, el poder generar estos embajadores para los niños y las niñas de las siguientes generaciones para justamente desarrollar esta cultura deportiva, ¿no? Pero bueno, esos son los desafíos del sistema deportivo nacional, que claro, no quise yo elucubrar nuevos, porque creo que estos 10 desafíos, a ver, como verán, son en 2018, pero se repiten hasta el día de hoy, muchos de ellos, ¿no? Por no decir todos. Y creo que más que yo reinventar la pólvora o inventar algo nuevo, es que creo que es revisar un poquito lo que ya se ha venido diagnosticando de mucho tiempo y ver qué estamos haciendo para poder hacer de esto más adelante un mejor sistema deportivo nacional, ¿no? Pero a ver, solo para cerrar y a ir con algunas preguntas, más que preguntas, quisiera comentarios, ¿no?
Tips para gestores deportivos. Ya, ok, hemos entendido los desafíos que existen, pero a ver, uno que quiere generar un cambio en el deporte peruano, ¿no? Tips. Uno, creo que queda claro, y es algo que nuevamente, si fuera acaso el segundo aprendizaje que quisiera que se lleven ustedes de esta charla, es que entendamos que el deporte no es solo fútbol profesional, y con eso me refiero a que entendamos que el sistema deportivo nacional es súper, súper amplio, súper complejo, y con muchas oportunidades finalmente. Verán que es un sistema muy grande, que conforma muchas entidades públicas, privadas y sociales. Dos, que conozcan el sector. Una vez que ya han entendido que es un sector muy complejo, con muchas entidades deportivas, con muchos instrumentos, ok, hay que entender el sector deportivo, ¿no? Hay que investigar, hay que leer la ley del deporte, hay que leer la política nacional del deporte, hay que ir a ver el programa presupuestario 1. Ya se vienen elecciones, por ejemplo, más que las presidenciales, quizás en las municipales podríamos ir viendo cómo nuestro municipio ha destinado recursos en el presupuesto para el deporte, en la comuna, ¿no? Eso podemos ir investigando. Tres, preparémonos. Y aquí no les digo necesariamente estoy en la diplomatura. Ok, efectivamente la diplomatura es la propuesta que nosotros venimos a presentar y es la más longeva, la que más tiempo tiene en el mercado, la que ha formado más de cientos egresados, pero más allá de eso, sea el programa que ustedes elijan, prepárense, porque justamente lo que necesita este sector, el sector deportivo, y también tiene que ver mucho con que se ejecute poco presupuesto, es que quienes tienen que ejecutar el presupuesto no saben cómo hacerlo. Y justamente para saber cómo hacerlo, uno tiene que prepararse. Y también prepararse para poder exigir un mejor uso del presupuesto, prepararse para entender mejor la realidad del deporte nacional, para poder emitir opiniones que quizás puedan generar un cambio valga la redundancia, en la opinión pública, ¿no? Entonces preparémonos mejor y también para que uno pueda emprender, porque finalmente es un sector pequeño el deportivo, pero también el hecho de que sea pequeño hace que haya muchas oportunidades para poder emprender y generar cambios, ¿no? Entonces prepárense para poder enfrentar estos desafíos y para poder generar valor en el sector deportivo a nivel nacional, ¿no? Cuatro, muéstrense. Y esto va mucho para quienes quieren entrar al deporte, ¿no? Generen contenido, créense su LinkedIn. Nuevamente, lo que dije al principio, compartan su LinkedIn por acá, porque qué mejor manera para poder mostrar su trabajo con gestores deportivos, ¿no? Es un sector pequeño, pero miren, somos más de 110 personas. Si no, si todos nos conectáramos, seguramente tendríamos más posibilidades para poder mostrar el trabajo, para poder tener redes de contacto, para poder ahí alguien referir a otra persona. ¿Qué mejor manera de hacer redes de contacto que por acá? Así que yo les invito a compartir su LinkedIn, ¿no? Para poder tener esta. Y para que ustedes también se lleven algo valioso de aquí, ¿no? Además de la charla que les fui explicando, es que ya se vayan con algo tangible. Ok, he salido de esta charla con más contactos, ¿no? Y claro, muéstrense que no solo de su LinkedIn, sino generen contenido. A partir de lo que investigan, comenten, publiquen cosas nuevas, grábense. En la medida que ustedes se muestren, van a poder tener estos contactos que les permitan trabajar en el deporte, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería comentar, al menos por la charla de ahora. Eh, Quisiera ver si es que alguien desea comentar un poco sobre lo que hemos conversado o lo que yo les he comentado. Y ya luego los que deseen quedarse para saber un poco más de la diplomatura de gestión deportiva, quédense unos minutos, pero sí quiero tener un par de comentarios. A ver, Rubén Berrío había levantado su mano desde hace tiempo, pero quisiera ver si es que todavía tienes algo por comentarnos, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Estarás por ahí? Igual mientras tanto voy dejando mi LinkedIn. También voy a aprovechar, obviamente. Obviamente. Aquí está. También acabo de dejar mi LinkedIn por si desean también seguirme. Yo también les devuelvo el follow. ¿Alguien desea emitir algún comentario sobre lo que acabamos de conversar? Este, a ver, Edwinson. Adelante, Edwinson, ¿cómo estás? Aló, hola, ¿Qué buenas tal? noches. Mira, acerca de lo que has venido hablando, interesante. Había detalles que yo no conozco, a pesar que estoy
medio inmerso en un mundo dirigencial por el lado tenis, pero básicamente lo que yo he notado en mi experiencia de practicar deporte desde muchacho, eh, dos cosas quería comentar. Una, que habría que buscar la forma de gestionar, eh, obviamente tiene que ser con el IPD, el Minedu y con las entidades correspondientes, ver la forma de que se realicen este tipo de obras por impuestos, pero exclusivamente destinadas a crear logística e infraestructura deportiva, ¿no? Yo conozco locales en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, básicamente en el sur del Perú, que los regenta el IPD, algunas ligas, pero están carentes de los servicios mínimos, ¿no? Con las justas si tienen servicios higiénicos. Entonces, no hay la capacidad para hacerlo, entiendo por temas de presupuesto, pero yo creo que una buena herramienta y un buen socio es el privado, ¿no? Habría que ver la forma de sponsorear, venderles el proyecto, qué sé yo, paneles dentro de los locales para que puedan promocionar sus marcas y de esta manera puedan salir adelante. Y el otro lado es buscar, creo yo, marcas nuevas en el mercado, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, tú le buscas, voy a nombrar nada más, ¿no? Por poner un ejemplo, Coca-Cola, y Coca-Cola exclusivamente se dedica a fútbol, y no quiere saber nada más porque, entre comillas, no le es rentable, pero por ahí aparece, no sé, pues la nueva cola en el Perú, por poner un nombre, y a esta sí le interesa hacerse conocida, ¿no? Entonces, jalarla a ese grupo nuevo de empresas para que puedan participar y estén en otros deportes que no necesariamente sean el fútbol, ¿no? Ese era mi comentario, básicamente. Gracias. Gracias, Edwinson. Voy a tocar lo último que mencionas, más que nada como un complemento, ¿no? Y es algo que también, no sé si todos están en el grupo de WhatsApp de marketing y patrocinio deportivo. Si no, ya saben cómo hacerlo. Vayan a la cuenta de Instagram de Gestión Deportiva PUC. En la historia destacada de comunidad van a encontrar la historia destacada con el link del grupo de WhatsApp de marketing y patrocinio. Mañana tenemos una charla sobre cómo captar patrocinadores. Perdón, sobre cómo elaborar una propuesta de patrocinio. Ya les adelanté la charla de la próxima semana. Bueno, en fin, un poquito sobre lo que hablas de Coca-Cola, ¿no? A ver, sí, efectivamente, Coca-Cola está muy ligada con el fútbol. Y bueno, si es que salimos de Perú, realmente Coca-Cola o Pepsi está ligado a muchos, en todo caso, a deportes o figuras deportivas que son masivas y que tienen unas ciertas particularidades, ¿no? Que es, ya sea el tema del éxito, el hecho de ser muy masivos. Entonces, hay un objetivo ahí que puede estar muy ligado a branding, el tema de Coca-Cola. Y por ejemplo, y tomando en cuenta eso, difícilmente un Coca-Cola va a poder, no digo que sea imposible, pero va a ser muy complicado que un Coca-Cola pueda patrocinar, por ejemplo, una federación como la de natación o una federación como la de... No, bueno, natación, no sé, porque en natación tienen una cantidad, una comunidad súper grande, pero por ejemplo una federación como la de badminton o una federación como la de kickboxing. Básicamente porque la comunidad y el impacto que pueden tener no es lo suficientemente grande y también es por un tema de estrategia de ellos, ¿no? Ellos quieren estar con las propiedades deportivas que tengan estas características de un alcance más nacional o que, digamos, tengan ese nivel de relevancia, ¿no? Y hablo de relevancia a nivel numérica mediático, o sea, no me quiero meter en que algo pueda ser más importante que otro, que para nada, ¿no? Pero finalmente cuando uno habla de patrocinios, habla de una razón de negocio. Y cuando uno habla de negocios, probablemente aquí tengo muchos emprendedores por acá, gente que también maneja empresas, es que uno nos puede gustar mucho algo, pero si los números no nos dan, por más que nos guste algo, no vamos a optar por esa decisión. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también va mucho por el lado de que, eh, y lo digo desde el lado de una federación, desde una academia y demás, la marca no tiene por qué patrocinarnos, ¿no? No tiene por qué, porque la marca
puede invertir en publicidad, en medios escritos, puede invertir en pauta en redes sociales, no tiene por qué invertir en el deporte. Somos nosotros los que tenemos que darle los argumentos a la marca para que invierta en nuestro deportista, en nuestro evento deportivo, en nuestra federación, etcétera, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que decirle, ok, invertir en nuestro evento deportivo va a serte más rentable que invertir en pauta en redes sociales, ¿no? O invertir en este concierto. Tenemos que tener esa capacidad para poder dar esos argumentos. Si no, la marca se va a ir con otras opciones, y también tiene que entender el evento deportivo, tiene que entender el deporte. Una marca no va a invertir en algo que no entiende, ¿no? Entonces, ahí yo más bien le tiraría la pelota a los propios gestores deportivos, que somos los encargados también de hacer de que las marcas puedan entender el deporte, ¿no? Los rangos de patrocinio de las marcas, ¿en qué cifras oscilan? Sixto, uy, es súper, súper, súper variable. No te podría dar un rango, y depende de muchos factores, tanto del mercado como de la propia entidad deportiva, ¿no? Es súper variable. Más bien yo te podría hablar de variables, ¿no? Pero quisiera continuar. Eric, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quería como comentar y también hacer una pequeña consulta, porque yo estoy haciendo un pregrado en gestión de proyectos y bueno, desde hace mucho estoy ligado a la natación, tengo un club y trabajo para algunas entidades, ¿no? Como profesor de natación. Y bueno, el sector en el que yo sigo un pregrado es gestión de proyectos. Y también he visto que hay una, bueno, quería preguntar más que todo, ¿cómo se podría relacionar la gestión de proyectos bueno, en sí, de edificaciones, o sea, proyectos civiles, al sector deportivo? He visto por allí algunas presentaciones de algunas universidades o, sí, como especializaciones en gestión de proyectos deportivos, pero en edificaciones civiles, ¿no? Entonces, no sé si el diplomado va a tocar algo de esto, o es netamente deportivo, o va a ir como en algunas de sus variantes, ¿no? Como el de, ¿cómo le digo, no? Como infraestructura deportiva. Gracias. Perdóname, la última parte se me cortó, pero ¿lo podrías repetir? Antes de la pregunta, estabas mencionando, a ver, entendí lo primero, que es que tú, digamos, tienes una experiencia a nivel de gestión de proyectos, estás en pregrado y estás aprendiendo eso, y relacionado con lo que es infraestructura. A partir de ahí se me cortó lo siguiente. Ya, sí, sí, exactamente, ¿no? Y bueno, también estoy relacionado también al deporte de hace varios años, en el sector de la natación, pero me gustaría como poder especializarme o ver una rama, ¿no? Sobre en cómo se relacionan las edificaciones en el punto, ¿no? De construcciones de complejos deportivos y con la gestión, ¿no? Con la gestión deportiva. Entonces, mi pregunta era como el diplomado se va a relacionar, va a tocar estos puntos, ¿no? Donde se mezcla la gestión deportiva propiamente dicha con la gestión de proyectos deportivos orientados a construcciones y complejos deportivos. Y esa es mi pregunta, ¿no? Si va a tocar esos puntos. Sí, efectivamente, Eric. A ver, no vamos a llegar a un nivel técnico en cuanto a gestión de una infraestructura. O sea, gestión de infraestructura sí, pero digamos, ya yendo a un nivel más técnico, no sé si es que, perdóname la ignorancia en ese tema, si tiene que ver con ingeniería en construcción. No vamos a llegar a ese tema más técnico que ya se escapa de la gestión, pero a partir de la infraestructura deportiva que uno tiene, ya uno puede hablar de gestión de flujos, uno puede hablar de programación de horarios, ¿no? Y quizás, no lo sé, cuando hablas de gestión de proyectos, pues no sé si estás hablando también bueno, cuando hablo de un proyecto, habla de un proyecto que tiene un inicio y un fin. Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos aquí en el deporte, hablamos mucho cuando de eventos deportivos, ¿no? Entonces, sí vamos a tocar temas de gestión de proyectos, sobre todo cuando hablamos de eventos deportivos. Y, por ejemplo, si tú quieres llevar
tu conocimiento a nivel de gestión de proyectos de infraestructura a lo que es tu emprendimiento o tu proyecto final, durante toda la diplomatura, tú puedes realizar un proyecto deportivo relacionado a justamente lo que tú buscas, ¿no? Y claramente, ya a partir de ahí podemos ver análisis financiero, podemos ver este, temas de inversión, eh, gestión estratégica, ¿no? Programación deportiva, qué vas a dictar en esa infraestructura, en esa instalación deportiva, si es que tú vas a realizar eventos en esa instalación, cómo, cómo llevarlos a cabo, gestión de los espacios, hasta ahí se puede llegar, pero ya a temas que ya van desligados de la gestión, no. No sé si me dejé entender, pero lo que quería llegar es básicamente que no podemos saltarnos de o sea, todo lo que no tenga que ver con gestión no lo tocaremos. Pero dentro de lo que es una instalación deportiva, sí, efectivamente que sí. Eh, a ver. Al Estado y la empresa privada le corresponde brindar posibilidades de mejorar el desarrollo del deporte en el país y brindar oportunidad de formación adecuada que forman parte de los procesos. Marco Lazarte, gracias por tu comentario. Eh, yo estoy de acuerdo a medias. Yo creo que es más responsabilidad del Estado. La empresa privada tiene sus objetivos privados y en muchos casos tiene que ver con generar retorno a sus accionistas y a los dueños. Si es que eso va ligado a generar un impacto en la comunidad y desarrollar el deporte, excelente, pero lo principal es que genere un retorno a sus accionistas. Roxy, adelante, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Justamente Buenas ahí noches. me diste las respuestas a medias, ¿no? O sea, ¿a qué nivel de gestión se va a llevar en el diplomado? Creo que es local, ¿no? Local, tal vez van a ver algo regional, sin tocar infraestructura, solo gestión. Y ahora, el problema que tenemos actualmente es que para formar la red de sistema deportivo cada vez se hace más grande, pero menos funcional. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil crear federaciones. Por ejemplo, yo trabajo con chicos con discapacidad. Ya tengo Olimpiadas Especiales, que solamente trabajo Olimpiadas Especiales, no da cabida a nadie más. Monopolio, uno. Segundo, tengo FENAFIT, organismo privado. Tengo ahora último, se ha creado la Federación para Personas con Síndrome de Down, otro. Tengo por ahí otra empresa privada que también actividad para síndrome de Down. O sea, ¿por qué la necesidad de crear tantas federaciones cuando solamente debería existir una? Y es obligación del IPD masificar todos los deportes, sean para personas regulares o sean para personas con discapacidad. El deporte es uno, deporte. Aceptamos también que el fútbol es el primer deporte, está tan masificado que es la primera opción que se hace para enseñar a la gente que es deporte, obviamente. Y el dinero más parece que es lo que manda en nuestra red de deporte y no de verdad la masificación del deporte. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita. Los que son gestores y trabajan, por ejemplo, como la persona que ha hablado sobre que tiene su negocio de piscinas, ¿no? Ya, tú quieres hacer un evento. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que coordinar con la federación. No, para tenerle un peso, por ejemplo, quiere hacer una actividad, un peso, un respaldo. La federación te va a decir que no. Tienes que ir a hacer un curso, a dar un curso. No puedes si no estás federado. O simplemente la federación no. Te dice, ¿sabes qué? No, porque solamente nosotros lo damos. Pero ese es el problema que hay con las federaciones, con el IPD, porque es muy fácil ahora hacer A mí se me ocurre ahorita hacer deporte adaptado, porque yo hago deporte adaptado. Hago mi federación de deporte adaptado. Y por ahí sale la otra federación de deporte adaptado nivel uno, nivel 2. Ese es el problema que tenemos, que no estamos unidos. El deporte adaptado es uno. Puede ser fútbol, futsal, fútbol 5, fútbol 7, ¿no? Entonces, ¿para qué